Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, un programa que lleva 15 años al aire y no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros con este espacio queremos es hacer educación, prevención, invitar y compartir con más profesionales de la salud para que nos enseñen en sus especialidades tantas cosas que son motivo de consulta frecuente y que infortunadamente terminan siendo automedicados y complicados por este mismo proceso. Porque la finalidad de Conexión Vital es que todos ustedes entiendan la importancia de la consulta médica, de evitar la automedicación, de tener herramientas diagnósticas como laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, cosas que necesitamos para poder nosotros tener una orientación grande en el proceso del diagnóstico. Estamos todos los días compartiendo con ustedes este espacio en NTV, Neiva y sus alrededores, en Teleislas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en Telepacífico y en Telecafé, que ya tenemos noticias para DirecTV, donde estaremos también con este programa. Queremos que todos ustedes vean en este espacio un apoyo a la salud. Y hoy vamos a hablar con un médico cirujano muy reconocido por sus grandes habilidades quirúrgicas, pero ha sido un investigador, ha sido una persona que ha sido reconocido en nuestra región además como catedrático, el doctor Pedro Romeo Quintero Arias. Y vamos a hablar de un tema del cual preguntan mucho ustedes, que es la anemia. La gente se pregunta mucho el tema de la anemia. Lo triste es que mucha gente conceptúan que fulano de tal está un poco pálido, está anémico, y entonces empiezan a hacerse en automedicaciones, a tomar una cantidad de jugos y cosas, que lo triste es que se hacen tratamientos sin tener un diagnóstico. No es tener un examen de sangre que nos diga la hemoglobina bajita, es poder entender y estudiar el por qué la tiene bajita. Doctor Pedro Romeo Quintero, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Rojas, y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Entonces vamos a tocar el tema de las anemias. ¿De dónde viene el nombre de anemia? Sin hay más sangre, viene del griego. Sin hay más sangre, sin sangre o con la sangre muy disminuida. ¿Qué pasa durante las anemias? ¿Qué síntomas tiene la persona? Generalmente una persona que se cansa muy fácil, pálida, palidez no solo de la piel, sino de las mucosas. Cuando ustedes quieran diagnosticar previamente una anemia es muy sencillo. Mírele las manos a la persona, compare con las suyas y compare con otros que hay a su lado. Si usted le ve muy pálida las manos, vaya pensando en que tiene anemia. O mírele la conjuntiva aquí, mírele, baja aquí el párpado inferior y lo compara con los vecinos. Mírele al otro el párpado y dice, ve, este está muy pálido o este está muy coloradito. Entonces, usted con eso, si ve muy pálido aquí la conjuntiva en el ojo, piense en anemia. Mire lo sencillo que es. ¿Qué debe hacer? Consultar al médico, porque resulta que existe mucho esa tendencia de automedicarse. Usted le pregunta a su vecino, a su vecina, ¿qué te haces para la anemia? Toma hierro, come guayaba con plátano, con guineo, etc. Y le dan a usted, hay miles de fórmulas para la anemia, pero no es lo conducente, no es lo normal. Hay que averiguar de dónde viene la anemia, qué pasa con esa anemia. Mire, existen más de 20 causas de una anemia. Entonces uno tiene que ir a atacar la causa y no el efecto, que es la anemia. Una persona puede sufrir una anemia por desnutrición, que es la muy común. Ustedes ven, por ejemplo, los niños de meses, de los 6, 8 meses, y son blancos, pálidos. Los niños tienen lo que llaman anemia de leche. Son niños que no les dan sino leche, y se les olvida que hay que complementarle con algo de hierro.
Es una anemia muy sencilla de diagnosticar. Los niños pálidos. Otra causa de anemia, la desnutrición. La persona que no ingiere suficientes proteínas, vitaminas, minerales, entre ellos el hierro, que es importante. Es uno de los elementos importantísimos para atacar la anemia. Pero hay otros importantísimos, como el ácido fólico, como la vitamina B12, como las proteínas, etc. Hay muchas cosas para atacar la anemia según el tipo de anemia. Si usted empieza a darle a una persona, como la mayoría lo hacemos, hierro para tratar la anemia, y si no es una anemia de tipo ferropénico o por falta de hierro, va a terminar en una enfermedad más grave que la misma anemia, que se va a llamar una hemosiderosis, que es un aumento exagerado de hierro en la sangre de la persona. Y ese hierro del exceso se deposita en el riñón, en el corazón, en los pulmones, en los músculos, en las glándulas, y va produciendo una degeneración de estos órganos. Y ya la persona de una anemia que pensaba que tenía inicialmente, termina con una enfermedad más grave, que es una hemosiderosis. Estamos hablando de todas estas causas o todos esos diagnósticos que hay alrededor de un proceso que cada vez lo estamos viendo más frecuente en la consulta, y es la anemia. Vamos a ir a este corte comerciales para que conozcamos otros conceptos de la anemia y algunos de los términos que están viendo en pantalla, como qué es una hemoglobina, qué es un hematocrito y todas esas ayudas diagnósticas. Después de este corte comerciales, ya regresamos. Estás viendo Conexión Vital. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males existe Desintol. Gracias a su composición natural con semillas de papaya, boldo y auyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. En Uniremington está la carrera de tus sueños, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, nueva sede Sector El Cable, inscripciones abiertas, 882-8373, 885-2121 Manizales. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable, sin estrés. Por más de 20 años, Lucivida te ha acompañado en un camino de salud y bienestar, con productos 100% naturales de la mejor calidad. Puntos de venta en Armenia, Bogotá y Clínica Alternativa, distribuidor de los medicamentos Dr. Rojas. Porque tú te lo mereces, Centro Médico y Naturista Lucivida. Citas médicas y domicilios, Bogotá 795-3200. ¿Aún no has pagado tu impuesto vehicular? Ven a la Gobernación de Risaralda, liquida el impuesto de tu carro o moto con cilindraje mayor a 125 y disfruta de grandes beneficios. Descuentos en Casa López, rifa de electrodomésticos, descuentos para entrar al Parque Ucumarí. Además, participa en el sorteo de un espectacular crucero para 2 personas. Que no te coja la tarde para ponerte al día en tus obligaciones. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Más información en www.risaralda.co.co. Plazo máximo hasta el 30 de junio.
Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Continúas viendo Conexión Vital. Acaban de ver una fórmula maravillosa desde el punto de vista nutricional. Saben que el cuerpo muchas veces manifiesta algunos síntomas por carencias, por deficiencias, por monodietas, porque nos acostumbramos a comer un grupo de alimentos y olvidamos los otros, y por eso aparecen muchas patologías. Y ahí veían estas mezclas alimentarias, alfalfa, quinoa y demás, que la gente debería empezar a conocer, a consumir, porque sí, el frijol, la lenteja, la habichuela, el garbanzo, el arroz, la arepa es importante, pero hay mucho que combinarle a los alimentos por sus altos contenidos nutricionales. Casualmente, doctor Pedro Romeo, en la anemia también se pueden encontrar factores por deficiencias. Contémosle a las personas en esas notas que estaba pasando nuestra productora Lina Paola, de la hemoglobina, del hematocrito, qué es eso en nuestro cuadro hemático y por qué hay anemias por deficiencias. Bueno, es una de las grandes fallas de nosotros, las fallas nutricionales. No se les olvide que el organismo requiere para su nutrición de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos. Muchas veces usted le carga la mano a unas cosas, por ejemplo, a los carbohidratos, a las harinas, y se le olvida que hay que integrar proteínas y lípidos o grasas, y que además hay que enriquecer con elementos minerales, hierro, potasio, sodio, magnesio, manganeso, zinc, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona empieza a ingerir repetitivamente ciertas dietas carentes de ciertos elementos, empiezan los problemas deficitarios. Es el caso de las anemias. Cuando la persona no ingiere la suficiente cantidad de hierro, va haciendo lo que se llama una anemia sideropénica o ferropénica, que es de las más comunes. Y por eso toda la gente piensa que la anemia igual hierro, y eso es falso. Que hay muchas anemias, como les decía inicialmente, que no se tratan solo con hierro. Hay que tratarlas con proteínas, con ácido fólico, con vitamina B12, para tratar de corregir el defecto que hemos instaurado en el organismo. Fuera de eso, hay muchas otras clases de anemia que no tienen que ver con la ingesta. Por ejemplo, las anemias por hemorragias, que pueden ser dos tipos de anemia, aguda y crónica. Una anemia aguda, una señora que tuvo un parto, hizo una hemorragia cataclísmica, hace una anemia aguda, se le baja la hemoglobina y puede hacer una falla cardíaca inmediata y morir inmediatamente. Una anemia por una úlcera péptica, sangrante, la persona empieza a hacer lo que llama hematemesis, es vomitar sangre y defecar negro. Eso es un signo, es una anemia aguda,
que hay que transfundir inmediatamente y hay que parar rápidamente la hemorragia, y si no el paciente se puede ir a la muerte. Es otro caso de anemia aguda. Un herido, le pegan una puñalada, un balazo, se rompió una arteria grande, ese paciente hay que restituirle rápidamente la sangre y los electrolitos. Esas son las anemias agudas. Existen otras anemias que son subagudas. Por ejemplo, una persona que tiene una úlcera gástrica sangrante, que no vomita sangre, sino que está con deposiciones oscuras, negras, como betún, esa persona está perdiendo constantemente sangre. La persona que tiene un tumor en el riñón empieza a orinar rojo, sangre, se descuida, no le para bolas, y cuando ya está carente de fuerzas, está completamente pálido, anémico, ya lo tienen que recoger y llevarlo al hospital. Hay que diagnosticarle de dónde viene la anemia, puede ser un tumor del riñón, o un cáncer del riñón, mire usted. Las menstruaciones pueden producir excesivas, como que llaman la polimenorrea, pueden producir anemia. En la mujer es muy frecuente la anemia porque tiene una desorganización en sus menstruaciones. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno a nivel de los ovarios o de la hipófisis. Y la paciente tiene un desarreglo tan grande desde el punto de vista menstrual que sangra y sangra continuamente. Hace una menstruación hoy, a los 8 días hace otra hemorragia, a los 15 otra. Esta paciente tiende hacia la anemia, que hay que corregir rápidamente la causa y corregir la anemia. Si hay que transfundirla, hay que transfundirla. Y poner los problemas hormonales, los problemas de la tiroides. El hipertiroidismo suele producir anemia. El hipotiroidismo suele producir anemia. El daño de las glándulas suprarrenales, unas glandulitas que se encuentran sobre los riñones, pueden producir anemia. Las paratiroides son otras glándulas que tenemos detrás son 4 glandulitas del tamaño de una semilla de mandarina, por decir así. Son 4 glandulitas que cuando se trastornan, se hipertrofian, puede producir hiperparatiroidismo e inducir una anemia. Y usted tiene la cantidad de causas. Y el cáncer finalmente. El cáncer es otra causa de anemia. ¿Cuántas personas tomando hierro y con un cáncer comiéndoselo por dentro? Hay que diagnosticarle de dónde viene la anemia. Una infección crónica, sobre todo infecciones de los riñones. La persona tiene lo que llama una polaquiuria, una orinadera cada momentico, un ardor, un dolor para orinar, unas orinas turbias. Y es una infección crónica que con el tiempo le va dañando el riñón. Y cuando se descubre ya que la anemia es del riñón, generalmente va para una diálisis, porque ya hay una falla renal crónica, una insuficiencia renal crónica. La creatinina se eleva tanto que ya hay que dializarlo. Mire usted otra causa de anemia. Ustedes ven una historia clínica muy grande de estudio diagnóstico diferencial, que es una de las cosas importantes que nosotros insistimos. Es que sí, él puede tener una anemia y yo otra, pero son distintas y el tratamiento es distinto. Entonces, es para que ustedes conozcan todo el proceso del diagnóstico diferencial. Vamos a este corte de comerciales para que hablemos un poco ahora de los estudios que debemos de tener y considerar para realmente tener un buen tratamiento. Después de este corte de comerciales. Estás viendo Conexión Vital.
Saccharidis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Saccharidis en tiendas naturistas. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Healthy América. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo del Dr. Rojas. Con el programa Dr. Rojas Cerca a tu Salud, estaremos el próximo viernes y sábado haciendo atención en el municipio de Piendamó, Cauca. Las citas se solicitan en Hierbabuena, Centro Médico Naturista, frente al Parque Principal de Piendamó. Esta noche, en exclusiva, el presidente Juan Manuel Santos habla en Telecafé Noticias con nuestra directora Marisela Garzón Ramírez sobre paz y posconflicto. La paz está más cerca que nunca. Que la paz nos va a traer es todo positivo. Yo no entiendo por qué hay gente que cree o que le tiene miedo a la paz. Es como tenerle miedo a la belleza o miedo a la libertad. La paz es el objetivo más noble y más sublime que cualquier sociedad puede añorar. Por eso yo estoy tan comprometido con una paz que no es mía. La paz es de todos los colombianos, de todos los caldenses, de todos los risaraldenses, de todos los quindianos, de todos los colombianos. Cada jueves, las historias, los personajes son noticia, aquí en Telecafé Noticias. Continúas viendo Conexión Vital. Creo que a más de uno se le está haciendo agua a la boca con esos alimentos. Y miren que es que son muchas alternativas nutricionales. Además, muchos de ellos tienen propiedades maravillosas para ayudar al organismo a producir ese hierro, a producir estos factores que tienen que ver con la anemia. Pero, doctor Pedro Romero, hablemos qué es la hemoglobina y el hematocrito. Bueno, uno de los sistemas que nosotros aprovechamos para hacer más claro el diagnóstico de anemia es pedirle al paciente generalmente un cuadro hemático. Y en el cuadro hemático usted encuentra, entre otros, glóbulos blancos por milímetro cúbico, lo normal entre 5 y 10.000.
usted está por debajo de 5.000, mucho cuidado. Tiene las defensas bajitas. Puede estar cursando con un problema de un freno medular. Puede estar cursando con una, de pronto, con una invasión de la médula por un proceso maligno, como es una leucemia, por ejemplo. ¿Y la hemoglobina? Y si los tiene muy altos, los glóbulos blancos, mucho cuidado, puede tener un problema infeccioso o puede tener principios de diagnóstico de una leucemia, que es un cáncer de la sangre. Otro factor que es importante, que dicen hemoglobina y hematocrito. La hemoglobina normalmente para nuestro medio, para Manizales, se puede considerar entre 13.5 hasta 17. Pero en Cali, mire usted, a mayor altura más hemoglobina. En Cali puede ser normal de 12,5. Menos altura. Menos altura. Hay más oxígeno. Hay menos exigencia a la médula para producir glóbulos rojos. Entonces, mire usted que hay que saber de dónde es la persona. No es lo mismo un costeño de la costa pacífica que una persona de Manizales. Entonces la hemoglobina es diferente. Si está por debajo de 13.5, si uno está en 11, en 10, en 9, ojo, está cursando con una anemia. Y una anemia puede usted aguantar hasta 4, hasta 3. Hemos visto pacientes con 3 de hemoglobina, pacientes que tienen una enfermedad crónica como lo que llamaba anteriormente una uncinariasis, que era un parásito que se ubicaba en el duodeno, chupaba sangre, se alimentaba de sangre del necato americano y la uncinaria, y le producía esa anemia a estos campesinos. Aquí nos llegaban, pero cantidades de campesinos blancos, pálidos, y ellos no se habían dado cuenta que tenían anemia. Venían que porque se cansaban mucho, que porque sentían chillidos en los oídos, que porque sentían taquicardia, ese corazón a 1000, que son manifestación de la anemia, no solo por el color de la piel y las mucosas, sino por el cansancio, silbidos en los oídos, mareos, pérdida de la memoria. Cuando el paciente está marchando, caminando por una falda, empieza a claudicar, a dolerle las piernas, es otro signo de anemia. Pero un paciente claudica no solo porque tenga anemia, sino porque puede tener las arterias taponadas, en parte por un exceso de colesterol. Pero mire usted que hay ciertas enfermedades comunes que dan síntomas comunes y por eso el médico es el que tiene que deslindar todo esto. ¿Y el hematocrito? El hematocrito, generalmente el hematocrito se obtiene de multiplicar la hemoglobina por 3. Si una persona tiene 15 de hemoglobina, debe tener aproximadamente el hematocrito en 45. ¿Y qué es hematocrito? Y el hematocrito es un concentrado globular. Los glóbulos rojos. De glóbulos rojos. ¿Y qué son los glóbulos rojos? Y los glóbulos rojos son unas células que no tienen núcleo, que lo que hacen es cargarse de hemoglobina que está formulada por 2 partículas, hem y globina, y el hem es hierro, y la globina es una proteína. ¿Y qué hace esto? Capturar el oxígeno en el pulmón y llevarlo a los tejidos, y tiene ese mecanismo de captar aquí el oxígeno, lo atrapa, lo engancha, y cuando sale del pulmón va al resto de la economía, ya suelta el oxígeno. Es un oxigenador. ¿Y los glóbulos rojos? ¿Y dónde se produce el hematocrito? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se producen en un gran porcentaje en la médula ósea. Que llaman el tuétano. En el tuétano de los huesos se produce en los glóbulos rojos. Por eso hay una enfermedad muy interesante en aquellas personas que ingieren una droga que se llama cloranfenicol, o los que sufren artritis reumatoidea, que el reumatólogo les manda metotrexate, entre otras, y el paciente empieza a hacer una anemia aplástica porque se frena la médula y el paciente termina con una anemia que lo puede matar. Ahí se entienden ustedes el por qué la importancia de los exámenes de laboratorio para uno poder definir toda la historia y el proceso de la anemia. Para nosotros es motivo de mucha alegría cada día estar compartiendo con ustedes nuevos programas de Conexión Vital. Vamos a este corte comerciales.
Estás viendo Conexión Vital. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Vea, señor, aquí le pago su impuesto de Saico. Saico no cobra impuestos. Saico cobra a los usuarios de la música el derecho que tienen sus socios, autores y compositores. Las obras musicales son propiedad privada de sus autores y compositores, y Saico las representa. Págueme mis regalías. ¿Usted tiene obras en utilización? No, señor. Saico no paga regalías. Saico paga a sus socios, autores y compositores que tienen obras en utilización. Saico, existimos por mandato de autores y compositores. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Por más de 20 años, Luz y Vida te ha acompañado en un camino de salud y bienestar, con productos 100% naturales de la mejor calidad. Puntos de venta en Armenia, Bogotá y Clínica Alternativa, distribuidor de los medicamentos Dr. Rojas. Porque tú te lo mereces, Centro Médico y Naturista Luz y Vida. Citas médicas y domicilios, Bogotá 795-3200. Esta noche, en exclusiva, el presidente Juan Manuel Santos habla en Telecafé Noticias con nuestra directora Marisela Garzón Ramírez sobre paz y posconflicto. La paz está más cerca que nunca. Que la paz nos va a traer es todo positivo. Yo no entiendo por qué hay gente que cree o que le tiene miedo a la paz. Es como tenerle miedo a la belleza o miedo a la libertad. La paz es el objetivo más noble y más sublime que cualquier sociedad puede añorar. Por eso yo estoy tan comprometido con una paz que no es mía. La paz es de todos los colombianos, de todos los caldenses, de todos los risaraldenses, de todos los quindianos, de todos los colombianos. Cada jueves, las historias, los personajes son noticia, aquí en Telecafé Noticias. 0XL, el adelgazante número 1 en ventas, llega a Colombia. Un producto 100% natural y eficaz. Adelgaza sin dietas y sin cambios de estado de ánimo. 0XL actúa ligeramente en tu cuerpo sin pasar hambre. Anímate a bajar esos kilitos de más. Lo consigues en la tienda Naturista Medinat y en tiendas naturistas autorizadas. No esperes más. Continúas viendo Conexión Vital. Continuando con este tema de las anemias, estaba recibiendo casualmente una llamada de Panamá, de un gran amigo Ronnie, y entonces hay una inquietud, doctor Pedro Romeo. Es una persona que tuvo un parto, pasó un mesecito largo después del parto y la paciente empezó a sangrar vía vaginal. La tuvieron que llevar al hospital y allí empezó a hacer estudios y encontraron restos placentarios. Claro. Le tuvieron que hacer un tratamiento, pero todo ese sangrado le bajó la hemoglobina a 7.3. Y la pregunta que nos hace Ronnie desde Panamá es si en este caso es mejor colocarle una bolsa de sangre para compensar esa pérdida y ese desequilibrio sistémico que está haciendo. Mire lo importante. Si una persona pierde el sangre en forma rápida, así cataclísmicamente, hay que reemplazarle rápido, con sangre o con un concentrado globular o con un sustituto, unos electrolitos que reemplacen mientras le transfunden la sangre. No es lo mismo que un paciente que tiene una anemia ya crónica
el caso de los parásitos intestinales que pueden producir anemia, sobre todo el Necator y la mucinaria, que va chupando sangre poco a poco, pero el organismo se va equilibrando, va entendiendo y el paciente no siente que le bajó a 3. Perdón, un paréntesis. La hemoglobina. En cambio, el paciente que le bajó así rápido, el paciente es peligrosísimo que haga una descompensación y un daño cardíaco y se afecta el cerebro, pierda la memoria. Que es una anemia aguda. Es una anemia aguda, hay que tratarla en forma aguda. Le interrumpí al doctor Pedro cuando hablaba de los parásitos, por eso ustedes no se deben de purgar sin tener un coprológico. Claro. Estamos hablando de 2 parásitos distintos y todo el mundo cree que todo es amibas, que todo es lombrices. Hay muchos parásitos. Uf. Y el coprológico nos dice, y con base a eso nosotros mandamos un medicamento, pero la gente se va para la droguería, me venden un purgante. Pues eso es lo que hacen allá, vender, pero el farmacéutico no sabe cuánto pesa, qué parásito tiene, nada, le venden un purgante y ya. Correcto. Entonces, vamos al caso. Entonces la persona hace, uno es la anemia crónica, digamos en el caso de los parásitos o del mismo cáncer, la persona que lo hace agudo, tuvo un sangrado vaginal, tuvo un vómito de sangre y demás, se le baja la sangre. Si se le baja todos los componentes de hemoglobina y hematocrito, yo quiero que usted le explique a las personas por qué como mecanismo de defensa el corazón empieza a hacer taquicardia. Bueno, no se le olvide que ¿qué hace la hemoglobina de los glóbulos rojos? Es transportar oxígeno a toda la economía. Y una de las más sensibles a la baja de oxígeno es el cerebro. Pero la persona pierde la memoria, se cansa. Y el corazón, cuando le baja el oxígeno, empieza a latir más rápido, a tratar de compensar esa falta de oxígeno con el envío rápido de los poquitos glóbulos rojos que tiene, para compensar. Por eso el paciente con anemia generalmente hace taquicardia, taquirrápido, cardios, movimientos de pulso cardíaco. Entonces se hace rápido, tratando de compensar. Los oídos empiezan a tener tinnitus, o sea, chillidos en los oídos, pitos, sirenas en los oídos, se maluquean fácilmente, se caen, se cansan, están subiendo una faldita y ahí mismo se marean, se van al suelo. Hay que investigar la anemia y de dónde viene la anemia. Sí. En esta señora hay que investigarle no solo el problema ginecológico, que puede ser un imbalance hormonal o porque se le quedaron pegados unos pedazos de placenta, se los tiene que sacar, limpiar bien el útero y pensar que de pronto ella tiene algún pólipo o algún pequeño tumor que esté sangrando. Hay que descartar eso además. Y si eso no nos llena de la respuesta, hay que buscar ya discrasias sanguíneas. Discrasias son desarreglos en la coagulación, entre ellos déficit de vitamina K, hemofilia, que son otros causantes de hemorragias y de anemia. Plaquetas. Plaquetas. De pronto tiene, por ejemplo, puede producirse una enfermedad que se llama una púrpura trombocitopénica idiopática, que le baja rápido las plaquetas y muchas veces hay que... ¿Y qué es lo que hacen las plaquetas en el cuerpo? ¿Para qué sirven? Son elementos de coagulación. Nos defienden cuando hay una hemorragia, ellas inmediatamente en el vasito que se lesionó, se asoman y botan inmediatamente los elementos de coagulación. Sí, otra cosa, doctor Pedro Romeo, la gente que habla de anemia siempre está buscando hierro. Sí. Entonces, van y compran hierro y empiezan a tomar hierro y terminan con unos estreñimientos terribles y unas gastritis, unos problemas gravísimos. Después de este corte comercial les quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar de otras cosas como la vitamina K, vamos a hablar del ácido fólico, vamos a hablar de otros componentes, porque es que, vuelvo y repito, no es que la persona, por ejemplo un diabético, ¿no? Entonces tome insulina o derivados o productos para manejar el proceso de la insulina. ¿Y el resto qué? El resto de metabolismo. Lo mismo pasa con la anemia. No es que a esta paciente le coloquen una bolsa de sangre y ya, porque en la pérdida de esa sangre se perdieron otras cosas. Y por eso ustedes ven que estamos hablando de componentes como la vitamina K, como el ácido fólico y demás, después de este corte comerciales. Ya regresamos.
Estás viendo Conexión Vital. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Weight Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Continúas viendo Conexión Vital. Durante el transcurso de este programa, ustedes han visto una serie de alimentos que son importantes como componente nutricional, pero gracias a estas mezclas uno encuentra que hay un gran contenido, como dijo al principio el doctor Pedro Romeo Quintero, en carbohidratos, en proteínas, en vitaminas, en minerales, todos esos elementos que necesita el cuerpo para vivir. Y que muchas personas, por estar en una monodieta o en unas malas combinaciones de alimentos, no tienen esta herramienta. Y me decía una señora, no, es que yo me desayuno un cafecito con arepa. Eso no es un desayuno. La otra me decía, no, yo me tomo un chocolate con parva, con panes y demás. Eso no es un desayuno. Y entonces, obvio que empiezan a aparecer procesos patológicos. En todo el tema de la anemia, empiezan a aparecer una cantidad de mitos. Y entonces nos llegan pacientes, es que tomé jugo de pajarilla con remolacha y espinaca. El otro dice, me tomé un jugo de un hígado con zanahoria y con otras cosas. Hablemos un poco de esos mitos, doctor Pedro Romeo. Sí. Y hablemos también del mito de las personas vegetarianas, porque mucha gente dice, no se vaya a volver vegetariana porque le va a dar anemia. Y son mitos, ¿no? Hablemos de esto. Bueno, pero no se nos olvide una cosa importante. Está establecido que los pacientes que son 100% vegetarianos tienen mayor incidencia para hacer una anemia que llama anemia por megaloblástica. Les voy a explicar qué es anemia megaloblástica. Cuando usted pide un examen de laboratorio, un hemograma, de pronto el laboratorista le reporta hemoglobina 8, hematocrito 24, hay una anemia. Pero además dice, hay glóbulos rojos muy pálidos, ¿sí? Glóbulos bajos en hierro, y hay células, hay glóbulos rojos inmaduros, grandes, ¿sí? El glóbulo rojo es una célula que no tiene núcleo, pero cuando aparece con parte de núcleo es un glóbulo rojo inmaduro, y eso nos hace pensar que el paciente generalmente está sangrando o que sangró hace muy poco. Y en las anemias agudas por hemorragia uno vigila mucho que no haya esos glóbulos rojos con parte de núcleo.
que eso es indicativo de que hay un sobreesfuerzo de la médula ósea por sacar niños. Sí. Es como... Sin madurar, sí. Sin madurar, inmaduritos, váyanse, ayúdenle a ese organismo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa anemia megaloblástica, ¿cómo se combate? Con vitamina B12, o sea, cianocobalamina. ¿Y dónde la encuentra uno? En las carnes rojas, entre otras. Entonces, que el vegetariano le recomendamos que de vez en cuando cómase una carnita roja para que compense ese déficit de vitamina B12 que lo está acompañando, porque va a terminar haciendo una anemia megaloblástica, ¿sí? Pero también están algunos pescados. Lógico, claro. Salmón. Otra cosa importante es el ácido fólico. No se les olvide que a las señoras le formulan muchas veces ácido fólico cuando está en el periodo prenatal. ¿Por qué? Porque el ácido fólico le ayuda a corregir no solo la anemia sideropénica o ferropénica, sino la maduración de los glóbulos rojos, y el niño recibe ese ácido fólico y se madura más su sistema nervioso. Resulta que una madre que tenga déficit de ácido fólico puede tener, si está en embarazo, puede que ese hijo resulte con un tumor en la columna vertebral, por déficit en la formación del sistema nervioso. Mire que hay unas vitaminas muy importantes, sin excederse, porque si usted se excede en hierro, o en ácido fólico, o en vitamina D, eso hace otros daños. Claro. Es muy como el que se excede en vitamina A comiendo papaya y auyama que se pone amarillo todo. Sí. Y entonces el cuento de los jugos, pues licúdese un hígado, licúdese una pajarilla. Esto de vez en cuando coadyuva, nutre, porque esto tiene elementos frescos, buenos, que el organismo los absorbe. Pero una anemia no se trata únicamente con hierro, como estamos hablando. Sí, tomando sulfato ferroso de una droguería. No, y no se le olvide que usted se le va la mano en sulfato ferroso y te resulta con una enfermedad más difícil o casi incurable, que se llama hemosiderosis. Y la hemosiderosis se manifiesta por hemocromatosis. Son personas que tienen la piel oscura, las mucosas. Cuando dientes. uno le abre la boca, es oscura, como teñida. Y el corazoncito a mil y con insuficiencia cardíaca, terminan asfixiados, hinchados, tosiendo. Estreñidos. Por exceso de hierro. El exceso de hierro. Todo se puede ingerir, pero con sana medida y con una buena asesoría médica. Si algo tiene buenos componentes de fácil asimilación son las frutas y verduras, que veíamos ahora, de las nueces, toda esta serie de alimentos, ahora que estamos en la época de la moringa, que estamos en la época de la espirulina, que estamos en la época de elementos como la chía, quinoa, amaranto, maca, tantas cosas buenas que uno puede utilizar para una buena nutrición, pero comerse pues el hígado de un animal o el vaso de un animal para uno manejar una anemia, eso sí, pues los efectos van a ser peores. Y algo más, puede adquirir una enfermedad porque no se le olvide que en el hígado y en los pulmones de los animales se filtran muchos parásitos y muchos microbios. Usted en el jugo se puede estar tomando un parásito o un microorganismo. Cierto. Hay que tener, es grave. Sí, es supremamente delicado y queríamos hablar un poco de estos mitos. Y lo mismo pasa con el vegetariano, que es el que usted decía, doctor Pedro Romero, en el corte comercial, es el que va al extremo. De pronto el que llega a ser totalmente vegano y no conoce, porque es que hay otros problemas, que hay vegetarianos que de pronto es que no conocen muchas otras alternativas y se quedan en el frijol, lenteja, habichuela, garbanzo y demás. Correcto. Cuando hay tanto tipo de cereales. La gente se quedó con el cereal del arroz. Y la quinoa, la chía, el amaranto son cereales. Y no se le olvide que uno de los más ricos nutrientes que existen en el mundo, por sobre cualquiera, se llama el amaranto. El amaranto. Y le sigue la quinoa. Y por debajo del amaranto y de la quinoa está la avena, el centeno, el arroz y todos los otros granos que nosotros solemos comer.
Y se nos olvida que en el aquino y en el amaranto hay una cantidad impresionante ¿no? de Y otros, ya proteínas. si nos vamos a otro tipo de elementos como el chachafruto, que infortunadamente la gente no consume. Sí. La cebada perlada. La cebada perlada, lógico. Es que hay muchos alimentos que las personas desconocen, donde hay muy buenas cantidades nutricionales. La espirulina es un alimento rico en vitamina B12. Excelente. Excelente, para el que no come carne. Ahí está la vitamina B12. Entonces miren que es conocer, es nosotros buscar posibilidades y recursos. Finalmente, es muy importante que nos quede como algo en la mente, que no se nos olvide. Ante esos cambios que son evidentes, que la gente dice, está muy pálido, pues Claro. cualquiera le dice, uno está pálido. Claro. Un examen de sangre. Claro. Un examen de sangre. Ir al médico. Yo veía esta semana una persona con un examen también anémico y tenía las defensas muy elevadas, los leucocitos muy elevados, y lo primero que le pedí fue un extendido de sangre periférica. Y ahí es donde muestra el proceso de maduración, qué es lo que está realmente rodando ahí en las imágenes que veíamos por todo el cuerpo, qué es lo que está rodando para uno ver cómo se está madurando esa sangre y qué es lo que realmente podemos encontrar. Este es un tema que genera muchísimas inquietudes. Doctor Pedro Romeo, su teléfono. Mi teléfono 884-6196. 884-6196 en Manizales. Él responderá a ustedes muchas inquietudes acerca de la anemia. Los vamos a dejar con esta píldora también, que es algo que nosotros deberíamos de tener siempre como reflexión, y agradecerles a todos ustedes por esta sintonía. Doctor Pedro Romeo, muchas gracias. Con mucho gusto. Y los dejamos con esta nota. Felicidades. Es verdad que hay que luchar, y siempre habrá que luchar en la vida. Pero luchamos solo para vencer las dificultades, y no hay nada que temer. Todo es un efecto de la mente. Las fuerzas del pensamiento, concentradas sobre cualquier cosa, la harán real. Por consiguiente, concentre sus pensamientos solo sobre cosas buenas, solo sobre condiciones que quiere ver realizadas. Piense en la salud, la energía, la abundancia, la felicidad. Rechace todos los pensamientos de pobreza y enfermedad, de miedo y de pena, porque el miedo y la pena son las impurezas de la mente que causan todas las dificultades, que producen todas las enfermedades. Destiérrelas. Destierre de entre sus amigos a todo aquel que abrigue una actitud negativa hacia la vida. Nunca piense en el peligro, en el desastre, en el fracaso, en la pobreza, si no quiere que esas condiciones se manifiesten en su vida. No puede temer al futuro si se convence de que todos sus movimientos, todos sus actos, están de acuerdo con los ideales de su mente. Si todos sus pasos son pasos hacia adelante, si su vida está orientada hacia el triunfo y usa sus pensamientos para comunicarse con ese océano infinito de abundancia y felicidad que es la mente universal.